estamos en tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por el tiempo que me regalas. Estoy dándole la honra, Señor. Santo Dios, Dios mío. Gracias. Al salir del desierto vi que nunca me dejaste, nunca fui abandonado, fue difícil sentirme así, pero nunca me dejaste. Nunca fui abandonado al ver mis sandalias, entendí que no están gastadas porque me cuidabas. Cómo me cuidabas, como nube en el desierto, como columna de fuego. Viene el día y en la noche me dejaste, me guardaste como agua en una piedra o en el monte tu presencia. Viene el día y en la noche me dejaste, me guardaste, mi Señor, mi Señor. Al salir del desierto vi que nunca me dejaste, nunca fui abandonado, fue difícil sentirme así, pero nunca me dejaste. Nunca fui abandonado al ver mis sandalias, entendí que no están gastadas porque me cuidabas. Cómo me cuidabas, como nube en el desierto, como columna de fuego. Viene el día y en la noche me dejaste, me guardaste.
estamos afuera, pero aquí, Señor, está tu gracia para venir a adorarte, Señor. Tu Santo Espíritu se manifiesta ese regalo de tu amor, ese don de Dios, que tu amor, Señor, esa águila de vida nos regalaste. Que estás aquí, Señor. Gracias, Señor. Yo confío en tu palabra, que siempre estarás conmigo. Sí, Señor. Yo no tengo que tener miedo, yo no tengo que tener miedo, ¿Dónde más? porque yo tengo a Dios. Avanzamos, iglesia. Avanzamos al propósito de su amor. Presenciando y agradando. Guíanos. Aleluya. Sí, Señor, yo quiero verlas. Sí, Señor, sí, Señor. A ti sea la gloria, Señor, Padre de gracias, Señor. Sí, Señor, gracias. Dios me dio más, mucho más de lo que pedí. Aleluya. Mis sandalias Enteras, completas. Ni fuego, ni agua, ni espada, nada. Completos aquí. Parados en la bendición de Dios. Aleluya. Ahora que me de tu sala. como corona de fuego, viene el día, viene la noche, me dejaste, me guardaste, como agua en una piedra, o en el monte tu presencia, viene el día, viene la noche, me dejaste, me guardaste, mi Señor, mi Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu paz, por tu bondad que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Santo, 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 santo. Gracias, Padre, por esta mañana. Te habla tu pastor y profeta Liliana Arisa, diciéndote a través de la Iglesia de Jesucristo el Ancla, diseño del corazón de Dios que puso en mí, y que el cual es mi bandera, que yo levanto el nombre de Jesucristo, porque Él es mi bandera. Te digo que en acción de gracias, Dios busca una cosecha agradable a Él, un fruto agradable. Amén. Que cuando salgamos y lleguemos a su presencia a recibir, estemos para que todo su depósito esté en nosotros, y toda parte de nuestro ser, cada átomo de nuestro ser esté lleno de su presencia. La palabra y el envío de Jesús es: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mateo 28, 19 nos ha sido dado esa autoridad, del que la ganó, pero nos dio a nosotros, al cual el Padre le dio y por el cual hoy Él aboga por nosotros, en la presencia a la diestra del Padre. Tu nombre está ahí. Cuando predicamos el Evangelio, cuando oramos la palabra del Señor, se está hablando de nosotros. Y como dice la alabanza, en todo tiempo el Señor ha estado contigo. Y miré mis sandalias y habían estado en Él. Es como un sueño cuando pasamos al nuevo tiempo, algo que pasó pero que ya no está. Pero nos damos cuenta que estamos completos, porque Dios nos sostiene, nos sostendrá siempre, porque hacemos su voluntad. Y el que hace la voluntad de lo que nos manda Jesús, entonces Él habla de nosotros ante el Padre y ante los ángeles. Así que hoy le damos la gloria y la honra al que nos llamó, a nuestro Señor Jesucristo. Hoy la palabra es frutos o ofrenda agradable al Señor. Y ciertamente que cuando ya Dios nos llama, nos prepara,
hablamos que un pueblo que salió de Egipto, le damos gracias a Dios por su palabra que ha puesto en mi corazón, porque sacó de un pueblo de Egipto, pero ellos tenían que limpiarlo de Egipto, limpiarlo de su conocimiento, de sus preceptos, y eso es lo que más duele. Y en ese colar de Dios, de lo que van a recibir la heredad, de la promesa de Dios, Dios va a colar, va a quitar, va a hacer poda, porque no todo el mundo podrá sostener tan grande bendición. Para sostener una bendición de Dios hay que ser agradecidos. La gratitud es cuando nace, cuando nosotros hemos menguado y Cristo ha crecido en nosotros. Sabiendo que todo lo que Dios hace, obra a los que aman a Dios, todo obra para bien, según conforme su bondad fuimos llamados, escogidos, predestinados para la obra del Señor. Porque somos pueblo de bendiciones celestiales. Y entonces, yo te quiero hablar hoy de presentarnos santos delante de un Dios santo. Nosotros tenemos la costumbre pensando que tenemos que ir a la antesala y presentarnos ante Dios y decirle, mira Dios, quiero esto, te lloro, te gimo y tú me tienes que dar las cosas. Pero nuestro reino no funciona así. Acuérdate que si la gente antes tiene que hacer cita para presentarte un rey, es que ni siquiera puede presentarse. Pero tú y yo tenemos la oportunidad de todas las mañanas recibir ese pan del rocío de la mañana para sostenernos hasta el atardecer. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Tú tienes para sacar una cita con nuestro reino a un misterio y su ayuno, oración, convocó. Y nosotros tenemos que entender que cada historia y cada proceso que está en la Biblia y lo que viene necesita de una persona fiel y firme, pero sobre todo íntegra. Dicen que las manos de Moisés sostenían con firmeza. Y de eso habla Dios. Que hay que sostener esa palabra con firmeza, creyéndole a Dios, porque cuando tú levantas tus manos, el cielo reconoce tu nombre. Dios lo escribió en mí, aquí en las palmas de mi mano. Dice, en mis palmas te tengo, yo te tengo aquí. Entonces miramos nuestras manos. ¿Y qué dice el Señor? ¿Quiénes heredarán la tierra? Los que son limpios de mano. Limpios de mano. Puro de corazón. Amén. Entonces, hay algo que yo te quiero hablar, y es que de eso necesita, que a veces estamos pasando un proceso de limpieza. Y cuando es de Dios, a veces Dios necesita limpiarnos, como habla Joel 2. Amén. Y dice que cuando el pueblo se reúne, las personas se buscan y saben que están pasando procesos, pero que Dios quiere que tú pongas su mirada en Él, que escuche su voz. Dios quiere que escuchemos su voz. Quien no escucha la voz de Dios, hermano, está llamado a perecer. Pero quien escucha la voz de Dios y es obediente, entonces ese llega a la promesa de su bendición, a su diseño de Dios le prometió. Entonces vimos que Joel dice que hagamos que se suena la trompeta, y la trompeta es una palabra, la voz de Dios que está aquí escrita. Y nosotros como misioneros de la palabra del Evangelio tenemos que hablar lo que está aquí escrito. Amén. Y entonces el Señor, para restaurar a un pueblo desobediente, lo lleva a un desierto. Y en Joel 2 dice, ¿qué tienes que hacer? Reunid al pueblo, santificaos la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, sal de la cámara del novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y diga, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio a tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. Porque hay que decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Amén. Hasta que reconozcamos en nosotros que nuestra identidad de nación santa, establecidos por Dios, y dice que desde lugares celestiales, y nos puso aquí para reconocer que somos identidad del reino de los cielos. Amén. Y Jehová solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. El perdón está allí. Pero tenemos que reconocer nuestras iniquidades. Tenemos que reconocer qué hicimos en el pasado, qué cargamos hoy que no nos da paz y verdad, qué es aquello que portamos que no agrada a Dios. Y cada vez que si tú ves a los profetas, piden un perdón como este: Señor Jehová, Dios omnipotente, Padre de Abraham, Isaac y Jacob, de Israel, y mío, perdóname, porque no había escuchado tu voz, yo quiero volver a casa.
Y ese es un tiempo de estar preparando volver a casa, así como los de Maús, que se habían salido de Jesús, lo trajo a casa otra vez, para que no se perdiera en el Pentecostés. Amén. Amén. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados. Y ellos, y dice, de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Qué lo hizo Dios? Cuando somos hijos de Dios y nosotros como el hijo pródigo nos vamos para afuera, para la cochera de los cerros, hasta que vengamos, hermanos, gimiendo ante Dios. Y es una oportunidad. ¿Sabe que el arrepentimiento es la oportunidad de la gracia? Pero frutos de arrepentimiento necesitan una transformación. Por eso el Señor nos espera con Cristo Jesús con los brazos abiertos. Ningún padre quiere el mal para ningún hijo. Pero cuando estamos llevados a un proceso de refinamiento de parte de Dios, cuando Dios nos quiere dar algo, tenemos que ser fortalecidos en el desierto, entendiendo de quién es la riqueza y de quién pertenece todo, como dice Salmos 24. Amén. Reconociendo que tú y yo somos un testimonio de Cristo aquí en la tierra y que tenemos una función y es cumplirla, y cada uno la tiene, porque a nosotros nos van a preguntar: si hiciste lo que yo te puse en mi vientre tu madre, y tú sí hiciste lo que yo te dije que hicieras. No, Señor, yo nunca te escuché. Pajita. Amén. Entonces nosotros tenemos que venir acá reconociendo que Dios es santo y su pueblo debe ser santo. Yo te voy a hablar de la tribu de Jabes de Galaad. Dios busca gente íntegra. En cualquier lugar vas a encontrar una persona. Dios no está buscando una religión y estructura. Eso no está en el corazón de Dios. Desde que Cristo dice Jeremías 33, Ezequiel 36, que es aquí, que este corazón de piedra, hasta que no caiga esa piedra, no sea quitada, y tú le abras la puerta a Cristo para que se siente aquí en esta casa y te selle con el Espíritu Santo, no habrá transformación. Buscaremos milagros, pero no somos de Dios. Él quiere eso. Y entonces aquí lo que dice el profeta Joel en capítulo 2 es que reconozcamos que estamos así por la desobediencia. Y eso está en Deuteronomio 28, lo que pasa es que nos gusta leer nada más del 1 al 14, pero también es bien extensa la parte que sigue del 15 en adelante. Entonces, Dios a su pueblo lo cuida. Cuando tú y yo salimos bajo la cobertura de las alas de Dios, ¿quién nos va a guardar fuera? Nadie. Tú y yo caminamos en este mundo bajo una cobertura de las águilas celestial, bajo la sombra de sus alas. Y nos cuida y nos guarda como la niña de sus ojos, con mirada 20-20. Cuidándonos y cuidando nuestra era. Pero cuando salimos del cerco del Señor, hermanos, somos comida para osos y leones, lobos, chacales, para las bestias del camino. Entonces nos damos cuenta, lo importante es que en este tiempo nosotros entremos en una comunión con Dios. El Salmo 139 dice: Señor, yo soy todo eso y sé todo eso, que tú conoces mi pensar, mi andar, mi candar. Me son maravillosos tus pensamientos, pero al final dice: examíname, porque yo quiero a mi corazón, porque yo quiero caminar en tu camino eterno. Así termina el Salmo 139. Amén. Amén. Reconociendo a Él que hay cosas que nosotros no sabemos, pero que Dios sí sabe, que están aún ocultas en nosotros, que necesitan de su intervención divina. Y es un tiempo de rendirnos al corazón de Dios. Porque ir al Pentecostés, ser una ofrenda agradable a Dios, como hicieron de Maús, reconocieron, se abrieron sus ojos y entendieron que tenían que volver a casa y ser parte de esa fiesta hermosa del Señor. Amén. Y entonces dice: He aquí, y todo lo que va a hacer el Señor con nosotros, responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, seré saciado de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros el del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será como el mar oriental, y su fin al mar occidental, y estará su hedor, y subirá su provisión, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Ya lo demás de Joel, todo el mundo le gusta, pero para hacer este arrepentimiento y cumplirse la totalidad de la restitución, y que después de la restitución viene el derramar del Espíritu Santo, tenemos que estar en obediencia, escuchando la voz del Señor. Amén. Porque hay que siempre mirar
que ¿por qué vienen esas promesas de restitución y de derramar? Porque había un proceso. Igual pasó cuando el Señor sacó a Israel de Egipto. Venían, Dios se lo dice, y resulta que donde lo sacó lo iban a encontrar en Canaán. Pero los preparó en el desierto para no pecar allá, en la bendición de Dios. Por eso, Señor, acuérdate de dónde te saqué, del camino donde te traje, donde fuiste probado. Dice que ese pueblo llegó a los límites y tenía al frente de Canaán y tenía al frente a Jericó con las sandalias todavía nuevas, porque Dios proveía de su maná todos los días. Del rocío de la mañana regaba de pan. Por eso dice el Señor, no solo de pan, de comida física vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Del cielo ellos vivían, del cielo bajaba y comían, sin darse cuenta, comían todo el día palabra, maná del cielo. Pero había gente que en su corazón no quería cambiar. Y Dios dice que hay un momento en que Dios dice, no van a cambiar, aunque estos jovencitos van, yo tengo una semilla aquí de Abraham, y es que esta semilla se llama Cristo, pero no la deja perder. Pero lo que me causa mucho cansancio y me cansa mucho problema, vamos a hacer algo, yo soy Dios y yo no voy a contender con ellos. Vamos a dejarlo aquí en el desierto, vamos a darle 40 años de vuelta, pero a mis jóvenes, aquellos que han sido obedientes, que han creído, van a pasar a la posesión. ¿Qué quiere decir? Que Dios le gusta los corazones de niños, gente que confíe, gente íntegra y leal. Amén. Por eso tú y yo en este tiempo tenemos que decir, Señor, hay cosas en mi corazón, yo quiero pasar este Jordán limpio, tener ese Jericó al frente para pasar y derribar, poderte adorar y cambiarte, porque tú pelearás mi batalla. Pero mi obediencia derribará puertas, muros, mi rama se extenderá sobre los muros. Los arqueros de ella serán muertos por el arco de mi brazo que tú me has dado. Yo tengo un arco en mis manos. Esas flechas que tú me has dado, Señor, mi arco es más fuerte que el de ellos, porque tú eres mi fuerza, Señor. Amén. Es entendiendo allí que en ese crecer Cristo nos va a edificar para recibir ese Pentecostés. ¿Qué hizo Cristo en este tiempo? Proveyó el Señor maná y Cristo en el desierto, y Cristo proveyó maná a sus discípulos, palabra, leía la Biblia y predicaba la palabra. Pero también nos llevó a un reposo para que fueran a mirar sus bendiciones y pudieran comer con santidad y sanidad el pan del cielo. Cuando estuvieron en el límite se dieron cuenta, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, como acabo de leer. Tú y yo esta es nuestra provisión, lo que te acabo de leer. Cuando estamos en la presencia del Señor, nosotros tenemos una tierra llena. Como dice Deuteronomio 8 en el capítulo, vamos a leerlo de Deuteronomio 8. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Estaba leyendo Moisés lo que pasó en el desierto, pero estaban al frente de la bendición. Hay shakata barra katabai, porque la buena tierra que tenemos, cuando tú y yo no entendemos que las bendiciones de Dios no están en nuestra vista, sino en lo que tenemos, podemos perder esa bendición. Pues tenemos que morir a nosotros para poder ver que el trigo muera, para que viva Cristo y podamos ver las bendiciones, como dice Jeremías 33:3, los tesoros ocultos. Como dice Isaías 45, mira, Ciro, yo te voy a dar todo, pero este es para mi pueblo. Todos los reinos que Dios levantó para llevar a su pueblo a exilio, era porque el pueblo de Dios estaba ahí, ¿no sabe? Egipto fue rico porque tenía a José en trono. Babilonia tuvo porque tenía el pueblo de Dios, según Jeremías 29:11. Y tenía un Daniel dentro del palacio y tenía su realeza allá. Donde hay un pueblo de Dios, Dios está estableciendo, aunque haya miseria, haya dolor, haya conflicto, el pueblo de Dios está seguro, porque la bendición de una tierra es tener un ungido, un llamado, un pueblo de Dios santo. Entonces dice aquí, y lo más triste es que se vaya la gloria, hermano.
Porque donde se vaya donde hay un ungido y Dios se vaya con su ungido y su gloria, ese país, esa tierra perece. Y Dios hace lo que dijo Joel, se volverá tierra seca. ¿Y qué más dice? Reconoce a sí mismo en tu corazón. A mí no va a decir, no, que pastor, que yo soy bueno, que yo hago esto. No, no, no. Reconoce aquí. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sí, estamos al servicio. Pero tú y yo estamos aquí, que cada uno tiene que tener una relación. Ahora, hermano, con Cristo Jesús dice, es más suave, pero como dicen por ahí, más dura la cosa. Porque ya estás en el libre albedrío de entrar, lo dice Lucas 10. Joven, deja tu cosa. Yo hago todo. Yo hago, ayudo, trabajo, hago obras, Señor, pero no tenía fe y se devolvió. Jesús lo amó porque el cielo nos ama. Dios nos ama a todos. Pero la elección, como dice Lucas 10, con el joven rico, es de cada uno. Pero dice Pedro, Señor, pero nosotros dejamos todo. Entonces dice Señor, todo lo que tú hayas dejado aquí por seguirme a mí, te será recompensado 100 veces. Y fuera de disfrutarlo aquí, lo vas a ver en el cielo también, la recompensa. Amén. Por eso Job dijo, sí. Job, que lo perdió todo, dijo, una cosa sé, que yo veré la bondad de Jehová aquí en la tierra viviente, porque yo sé que mi Redentor vive. Y le dijo, pero no lo va a ver otro. Lo voy a ver yo con mis mismos ojos, no otro. Yo veré. Esa es la identidad de una persona en relación con Dios. Que no mira su circunstancia por lo que no tiene, sino por lo que sabe que viene. Que cuando Dios dispone algo, nos va a mover y va a mostrar y nos va a decir, aquí te voy a bendecir. Se lo dijo Isaac. Hay hambre en esta tierra, pero ve tú, muévete, para que yo glorificarme en ti, para que esa nación sepa, Isaac, Génesis 26, que el que bendice soy yo. Yo soy el dueño de las bendiciones. Y la única era que dio fruto y tenía agua era la de Isaac, al 100 por 1. Entonces, esta palabra de Deuteronomio 28 es para dar la buena tierra. Nunca se nos olvide a lo que pasamos, lo que encontramos, es que dice, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. No tenemos que andar en los caminos del Señor y temiéndole. No, ay, yo no voy a hacer todo. No. Tú tienes que hacer las cosas con temor, hazlas con amor. Porque, ¿sabe una cosa? Aquel que ama su reino, que ama nuestro reino y que ama a su Rey, Padre nuestro Señor Jesucristo, ama hacer la obra de Dios, no mirando ni a la derecha ni a la izquierda, porque tiene un camino. Amén. Pero dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyo, de agua, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Por qué tú vas a dar tu bendición a quien no te dio nada? Tú y yo tenemos que mantenernos firmes al que nos dio todo, pero sobre todo que estamos de pie, estamos con vida. Mientras tengamos este respirar, yo estaba caminando un día, el Señor me dio mucha palabra, y se me hace una señora al lado, yo estaba descuidada y leyendo algo, y cuando me iba así, una señora con bolso, y me dice el bolso, en inglés, me gusta lo que estoy viendo, me gusta mucho. Y yo, ay, conquistador mío, ese fue Dios. ¿Estás entendiendo? Entendí que Dios me había dicho que le gustaba. Pero también me está diciendo que, y cuando Dios nos dice que nos gusta, más enamorarnos tenemos. Ahora, Señor, hay algo que si no hay algo en mí que no, yo quiero que tú seas mi respirar. Porque cada vez que respiramos y exhalamos, estamos vivos. Tenemos hálito de vida. Y mientras tengamos vida, que sea para Cristo. Pero dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. Y salieron del Elín con los mandamientos. El tiempo de las aguas amargas fue para dejar todo Egipto, lavarse allí en esas aguas dulces y tener un tiempo de reposo para ir al maná. Para luego llegar a ese límite para ver la bendición. Pero hermanos, hay gente que se quedó.
que no cruzó. Uno, porque ya había Dios determinado que había preparado a otra gente para liderar la conquista. Uno fue liberador, que fue Moisés, y el otro conquistador, que fue Josué. Pero igualmente es tiempo de preparación. Amén. Y dice que cuídate, no suceda que te sacies, edifiques buenas casas y que habites y que tengas todo. Y entonces se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando muchas veces es bueno recordar dónde nos sacó Dios, porque lo primero que nos saca Dios de aquí de la mente, 40 años, y tuvo que durar 40 años sacando la esclavitud de Egipto. Esclavitud, hermano, es personas que no son capaces de sostener una bendición. Esclavitud es aquella persona que prefiere que se pierda su promesa y no cumplir su misión. Esclavitud es aquello que te detiene, sea la obra de la carne, que te detiene para no hacer la obra de Dios. Egipto es aquello por lo cual tú te devuelves y no quieres salir. Egipto es difícil, 40 años. A Moisés 40 años también le tocó sacarle Dios a Egipto, a Moisés. Para que tú entiendas que cuando Dios nos da la oportunidad de cambiar, ahora en Cristo es solamente una entrega, un paso de fe, un bautismo y un solo pueblo. Dios no busca un pueblo que yo soy de acá, yo soy de allá. Pablo lo dijo, ni eres mío, ni eres de Apolo, ni eres de Pedro. Eres de Cristo, porque el que da el crecimiento es Dios. El desierto ayuda, porque la promesa es que va a destruir todo lo que está al frente. Dios lo hará. El que pelea es el Señor. Tú y yo solo metemos pasos de obediencia, pasos de locura, tocar el shofar, caminar en el desierto, alabar en el desierto. Eso es locura para el mundo. Pero como dijo Rahab, la puerta está bien cerrada, fuerte, la puerta está bien cerrada. Y Dios no pensaba pasar por la puerta. Dios iba a derribar puertas y muros. Pero Rahab dijo, tienen miedo. Y tú y yo tenemos que entender que la fe está sobre el miedo. Gustad y ve cuán bueno es el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Aquellos que buscan el Señor es nuestra defensa. Hay una tierra que te espera, hay una tierra que te dice, hay una tierra que tiene tu perfume, está oliendo tu perfume. Esa tierra está esperando por ti. Esas almas están esperando por ti como Rahab, que estaba dispuesta a cambiar su vida, su historia, como aquel evangelio es el cordón gran ahora, que donde tú y quieras llevamos el perfume agradable de Dios a las naciones, porque hemos rendido este altar para que ser portadores de su gracia, su favor, de su gloria. Aleluya. Amén. Y el Señor les advierte, allá en Egipto, donde saqué 40 años, vas a encontrar lo mismo, solo que tú vas a tener que destruirlos. La preparación fue que Dios les mostró antes lo que iban a encontrar, pero sí, la tierra era de ellos. Pero ya Dios se lo había entregado. Es más, Dios lo derribó. Dios le puso hasta un ángel con mi espada, el capitán del ángel de Jehová, para poseer la tierra. Se la dio en la mano y se la entregó. Hay bendiciones que ya hemos luchado y peleado. Por eso el libro de Josué es importante también leerlo, porque habló de una salvación y asentó la promesa y se estableció como nación. Pero él dijo algo, porque él se acordó lo que lo que le dijo Dios a Moisés, que escribiera el cántico de Moisés en el capítulo 32, que Dios conoce el corazón. Y si el corazón no se transforma, no va a pasar. Ovejas sucias no pasan por el redil de Jesús, porque la oveja tiene que escuchar la voz de su pastor y de seguirlo. Amén. Aquí no vale mi voluntad. Está diciéndole que no fue su voluntad lo que los puso en esa tierra. Dice, te sacó de casa de servidumbre. Cuando tú estás en Egipto, estás sirviéndole a todo lo tuyo pertenece a ellos. Pero todo lo que Dios te dio se va para allá. Pero el desierto grande y espantoso nos muestra que habían serpientes, sarmientes y escorpiones y sed, donde no había agua. Y Él te sacó de agua de la roca, del pedernal. La misma tsunamita, la misma samaritana, en el pozo, Juan capítulo 4. Llena de Dios, es sed, no tenía vida.
pero con ser constante. Pero hasta que tuvo Jesús, ella dejó el cántaro y mostró, se convirtió en manantial y mostró su gloria. Entonces, este tiempo es de presentarnos ante el Señor, de que debemos preparar sendas, y es una orden del Señor, porque nosotros tenemos, ya se cumplió todo. Estamos en la resurrección de Cristo, y todo el que quiera recibir de esa gracia, bien pueda recibirla, teniendo un corazón arrepentido, un arrepentimiento que dé fruto. No es que me arrepiento, Señor, y voy, no. Un arrepentimiento sin pensar volver atrás. Amén. Cuando tú has decidido seguir a Cristo, dejaste el mundo atrás y ahora has seguido esa luz que se llama Cristo. En este tiempo, el Señor está llamando a su pueblo a entender, a crecer, que no toda cosecha es agradable delante de Él. Vivimos en una generación que busca resultados, bendiciones y cumplimiento de promesas, pero Dios está mirando más allá del fruto visible. Él está observando la condición del corazón que produce esa cosecha. La palabra nos revela que Dios es santo y por lo tanto todo lo que proviene de nosotros tiene que estar alineado con todo lo que proviene, con la naturaleza de Dios. No podemos esperar una cosecha santa si nuestra vida no ha sido primeramente rendida, limpiada y consagrada delante de su presencia. No es delante de los hombres ni verme bonito. Es estar agradable delante de los ojos del Señor. Ser agradable. Él nos está viendo, así que este es un tiempo de hablar con Dios y manifestar, porque esta mañana yo me quebranté y dije, Señor, como dice el Salmo 119, lo que esté oculto, Señor, lo que me sea oculto, yo quiero ser agradable a ti, y que tu palabra sea un dulce manjar en mi boca cuando me exprese, pero lo que no sea de ti, Señor, y que esté muy oculto, entra ahí, Señor, y sana. Hay que ser sincero. Amén. ¿Qué busca una vida rendida, limpiada y consagrada delante de su presencia? La santidad no es una opción para el creyente, es un llamado directo del cielo. Sin santidad nadie verá al Señor. Dios es santo y nos llama a autoridad, y con autoridad a esta santidad. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Levítico capítulo 11, versículo 44. Dios no cambia su esencia, es inmutable. Amén. Él sigue siendo santo, puro, justo y perfecto. Y en su amor nos invita a participar de esa santidad. Este llamado no es superficial, es profundo, implica una transformación diaria. Una separación de todo aquello que no le agrada a Dios y una entrega total a su voluntad. Lo hizo Jesús. Para cumplir Jesús su misión, dijo, Señor, votó, sudó sangre, porque hacer la voluntad de Dios hay que rendirle. Pero dijo que no se haga la mía, sino la tuya. Eso no es decir para, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero hermanos, si el corazón no ha sido transformado, ¿tú cómo vas a hacer la voluntad de Dios si tu carne no ha sido rendida? Mi carne todos los días tiene que ser sujeta. Amén. Amén. Ser santo no significa que seamos perfectos en lo humano, sino vivir en un proceso constante de rendición, limpieza y obediencia. Es decidir apartarse del pecado, de lo común, de lo contaminado, para caminar en lo que agrada a Dios. Pero hermanos, si Jesús hubiese querido toda la tierra, había sido santa, pero había que pagar un precio. Jesús puede haber dicho, toda la tierra se santifica, y el cielo lo hubiera hecho. Pero Dios necesita, si Jesús pagó un precio, hay gente que lo quiere de gratis. Si Dios no se lo da gratis, se aparta. Cada uno de los hombres por lo cual tú y yo leemos promesas y decimos amén, tuvieron que pagar un precio. Ese es el desierto. Dejar que Dios nos moldee para que pueda poner su vino nuevo en nosotros. Amén. Amén. Seamos un pan bien servido en esa mesa. Amén. Dice el Señor que una cosecha santa nace de una vida consagrada. Una cosecha no comienza en el campo, comienza en el corazón. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. No, cuando te dicen ofrenda, no, que dicen a diezmo de ofrenda, hermano. Dijo el Señor Jesús, ay, todos echaron bastante plata.
Pero Jesús miró la de la monedita. Dios no mira tu cantidad de dinero. Dios mira un corazón dispuesto. Ni tampoco porque ella era pobrecita y era lo único que tenía, no. ¿Sabes qué era lo único que ella tenía? Su corazón. Esa ofrenda iba unida a su corazón. Y lo puso en la ofrenda del altar del Señor. Porque dice el Señor, ¿para qué yo quiero tu ofrenda, vaca de Bazán? Si yo quiero es tu corazón, porque quiero morar ahí. Esa es la ofrenda. Y esa es la primicia que nos dio Jesús para ser primicia. Él es la primicia de toda la cosecha. Y ahí vamos tras tuyo esa primicia. Ser primicia santa. Ser santo, porque el que pagó el precio es santo, vive y reina. Y está esperando que tú sigas su ejemplo. Así que el Señor nos enseña que la verdadera ofrenda no es externa, sino interna. Cuando una vida se presenta como sacrificio vivo, esa vida empieza a producir un fruto diferente. Ya no es una cosecha basada en esfuerzo humano, sino en obediencia y dependencia de Dios. Una vida rendida completa al Señor, un corazón que teme a Dios y guarda sus mandamientos, una caminata diaria en obediencia y comunión, una transformación evidente del carácter. En el desierto vas a conocer todo lo que viene, serpientes, ardientes, alacranes, mejor dicho, todas las bestias. Jesús le pasó, y Jesús también lo dijo, comió maná, dijo Jesús, no, yo no quiero ese pan, porque yo no como pan de hombre, yo como del pan que me dijo que hiciera su voluntad, del pan del cielo. Jesucristo que dio derramar el pan del cielo, del maná en el desierto del pueblo de Israel. ¿Qué va? ¿Estás entendiendo la humildad del ministerio de Cristo? Dios solo necesita una cosa, el corazón. Dios cambió un rey y puso un rey, de lo que te voy a hablar de David, de la tribu de Jabes de Galaad. Es que vio un rey y vio dos reyes, pero conoció el corazón de los dos reyes. Pero esa tribu mostró este carácter. Amén. Entonces dice que la santidad como fundamento del fruto es seguir la paz con todos y la santidad y sin la cual nadie verá a Dios. La santidad es un requisito, es el fundamento del verdadero fruto espiritual. Sin santidad lo que produce puede parecer bueno ante los hombres, pero no necesariamente es acepto para Dios. Nuestra cosecha es limpia, nuestro fruto permanece, nuestra vida se convierte en testimonio, nuestro servicio sube como aroma agradable delante del Señor. Amén. Y es un acto voluntario de entrega, es reconocer que sin Dios no somos nada y que necesitamos su obra constante en nosotros. Hoy lo que nos podemos decir, yo te invito a recibir al Señor Jesús. Pero lo que estoy diciendo es que siempre que pongamos la mira es ser una ofrenda agradable al Señor. Señor, aquí está mi vida. Pongámoslo ya. Mis pensamientos, mis acciones, mis decisiones. Haz de mí una vasija santa para tu gloria. Y cuando una vida se presenta de esta manera, el cielo responde. Dios mismo se encarga de producir una cosecha que no solamente bendice la tierra, sino que honra su nombre. ¿Sabes? Los hombres que se entregaron a Dios, creyeron por fe, eran hombres santos. Porque Dios es santo, eso es lo que nos santifica. Dios nos santifica y Cristo nos guarda. El Santo Espíritu nos sella como ese pase de cortesía, ese banquete, para ver la obra de Dios en nosotros. Hoy yo te invito a que entregues, como dice la palabra en Hechos 16, 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso lo dijo Josué. Caminó por el desierto, en Egipto, estuvo en Egipto, estuvo en el desierto, pero vio Canaán. Y él dijo una cosa. Él peleó batallas fuertes de conquista que podían haber endurecido su corazón. Pero él dijo, guardad vuestras almas. Y sabed una cosa. Yo no sé ustedes a quién van a seguir de aquí en adelante, pero yo voy a asegurar mi descendencia. ¿Cómo? Yo en mi casa serviremos a Jehová. Capítulo 24 de Josué, versículo 15. Y eso es lo que hace Jesús cuando llama a uno. Asegura semilla. Pero esa semilla necesita buena tierra. El desierto es el lugar donde se ara, donde se limpia la tierra, para Dios poder colocar esa semilla. Así que hoy, Señor, que el Señor, venimos ante ti, Señor, para que seamos una ofrenda agradable ante ti. Y que esta palabra y este perfume te agrade, Señor. Hoy, Señor, que
tú estés aquí con nosotros. Danos a través de tu Santo Espíritu, Señor Jesús. Que tú, Señor, estás a la diestra de nuestro Padre abogando por nosotros. Que conoces nuestras debilidades, todo lo que nos está faltando y que el mundo no nos puede dar. Porque tú llenas todo vacío. Hoy, Señor, me rindo ante ti. Señor, yo quiero tu bendición, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor hace su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Número 6, 24, 26. ¿Sabe qué significa eso? Una paz completa. Shalom es una paz completa en nuestro territorio. Por eso, cuando Dios nos llama, nos da paz. No la conoce el mundo, pero nuestro territorio sí. Amén. Que tu vida sea firmada en santidad. Que tu caminar sea recto delante de Dios. Y que toda cosecha que venga a tus manos sea limpia y abundante y agradable delante del Señor. Eso es preparar la cena. Preparamos la cena. ¿Por qué? Porque es una voz que clama en el desierto. Preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Es una intimidad para poder llevar lo que el Señor nos quiere dar y poder sostenerlo. Hoy cubrimos nuestras casas, nuestras familias, nuestros hogares. Que como esa casa del que encerró a Pablo y a Silas fue para liberar a muchos de cisternas profundas y cárceles profundas. Salieron a libertad. Y el carcelero, Dios no se le escapa nada. Amén. Amén. Hoy, Señor, te pedimos que nos salves ahora. Te ruego que nos hagas prosperar ahora, Señor. En el nombre de Jesús, Salmo 18, versículo 25. Tenemos que entender que esto es que nosotros tenemos que entender algo. Que Dios creó todo. Y ahora el que debemos la honra a Jehová de los ejércitos. Porque déle la gloria y todo cuanto existe. Amén. Pensamos que nosotros somos lo que damos. Pero acuérdense que han pasado todo. Pero Dios permanece fiel para siempre a su palabra. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hoy la invitación a la palabra que el Señor me regaló. Yo quiero hablarte de esta palabra hoy antes de terminar. Me quedan 10 minutos después que entrega del corazón al Señor. Que no podemos entregarnos al Señor por dádivas de Él. Esas ya están porque están. Cuando ponemos al Señor primeramente y su justicia primero, pues las demás cosas serán añadidas. Si nos damos cuenta, eso es lo mayor que debemos buscar tú y yo. Yo estaba leyendo hoy una palabra y es que tus obras van a hablar de ti y de mí. ¿Sabes? Hay personas o tribus o ciudades o familias que Dios tiene para un tiempo. Y yo estaba leyendo un momentito, acerca de lo que es la desobediencia. Yo te voy a hablar de Saúl, David, pero entre ellos te voy a hablar que tus obras, no importa en el tiempo que tú estés hablando de ti, en el tiempo malo y en el tiempo bueno, tu corazón. Aquel que es leal, será leal siempre. Aquel que es íntegro, será siempre íntegro. Y dice que aún sus enemigos lo observan y los admiran, porque saben que son íntegros. No van de aquí para allá, sino que se mantienen fiel al propósito de Dios. Entonces, hay un hombre donde miramos que comienza, y que Dios me ayude para esta palabra porque tiene referencia a lo que acabo de predicar. Y después de recibir del Señor, esta palabra es necesario porque cosa terrible es haber conocido a Dios y apartarnos. Cosa terrible es ser usado por Dios y no terminar el camino, como dijo Pablo. Yo me voy a olvidar de todo, pero yo sigo mi supremo llamamiento, no me puedo tener. Pero si siento llorando, no me pierda. ¿Qué quiere decir? Que esta palabra es para allá y para acá, una espada. Y esta palabra es que nos dice que hasta el final, al que permanezca, Dios le tiene esa victoria y esa bendición eterna. Amén. Estamos hablando que Saúl derrota a los amonitas. Saúl es llamado, no había sido establecido totalmente, pero todo el mundo ya sabía. Amén. Sabía que lo que había pasado en la vida de Saúl y el encuentro con el profeta.
había sido ungido con la redoma, tomó el profeta su redoma y fue ungido Saúl, amén, como príncipe de su pueblo. Dice, capítulo 10 de Samuel, dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, te estoy hablando de Saúl, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Fue ungido como príncipe. ¿Sí? Amén. Y comenzó a hablarle en capítulo 10. Pero a veces Dios nos llama y no nos creemos. Por eso dice que la fe vence al miedo. Amén. Y entonces, estoy mirando aquí que él comienza a caminar y la gente no creía en el ministerio de Saúl. Amén. Y dice que él se encontraba, uno que se encontraba escondido. Amén. O sea, no decía, no se movía ni hablaba. Pero bueno, es que ponerse acá no es cualquier cosa. Porque él sabe que tiene que pelear la batalla de la fe. Amén. Y entonces mirando, dice que Samuel recitó leyes. Por eso, hermano, al que no le gusta leer la Biblia y al que no le gusta escuchar la voz de Dios, es una persona que pasa. Simplemente viene por ahí, va, pero igual no tiene salvación. Pero dice que el capítulo 10, versículo 25, lo sacan, lo ponen y comienza a establecerlo Samuel como ese príncipe de la tribu de Benjamín. Y dice que recitó las leyes al pueblo del reino de Dios y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Todo, por eso todo el que llama a Dios, hermano, es experto en escritura, comienza 3 letras y que termina escribiendo un mar de lectura, porque es tanto el tesoro que Dios le da, que tiene, cada ungido tiene su libro. Y los participantes de la vida del ungido también están escritos allí, porque el cielo los conoce, para bien o para mal, los bandos van a quedar escritos en el libro de los ungidos de Dios. Amén. Entonces dice aquí que había gente perversa, que lo estaba el mismo profeta, lo unge, mismo Dios enviado lo unge, le dice al profeta, úngemelo como príncipe, y había gente perversa, que quiere siempre gente perversa al inicio del ministerio del ungido de Dios, para que su corazón no crea, su corazón sea disminuido, no cree en la palabra de Dios, son piedras de tropiezo. Por eso en este tiempo no escuchemos palabras de hombre, no tienen nada, son piedras. Pero que Dios con su vara de hierro destruye. Porque tienen corazón de piedra, pues son piedras. Y entonces dice que algunos perversos, versículo 27, dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Hay gente que te va a desvanecer. Hay gente que te dice, tu ministerio no vale nada. Hay gente que te va a decir desde el principio de tu llamado, tu ungimiento, y de aunque Dios te haya establecido delante de todo su pueblo, no te va a valorar ni te van a traer presente, que son presente y honra. Y habrá gente, y estamos hablando del pueblo de Dios, estoy hablándote de Samuel. Le faltaron no solamente el respeto a Saúl, le faltaron el respeto a Samuel y a Dios. Pues se dice perversos. Porque quien no honra lo que Dios llama y escoge, sí está terminado a morir. Pero quedarán escritos con ese nombre, perversos. Y pusieron eso en el corazón de un hombre que era grande, pero no entendía, no sabía, que se escondía porque no sabía. Amén. Esto me recuerda que por eso nosotros tenemos que cerrar nuestros oídos a los hombres. Yo no puedo esperar que alguien me diga, te ves bonita. Hermano, yo no soy bonita, yo soy reina y sacerdote de Dios. Qué pena, ¿no? Para los que no les gusta. Pero soy hija de Dios. Yo tengo una invitación, una mesa en un banquete universal. Que no todo el mundo lo tiene. Ni qué pena, ni qué pena. Ya ellos, como dijo el rey David a su hermano. ¿Tú qué? Son solo palabras. ¿Estás entendiendo la diferencia? Dice que él disimuló la perversidad y lo quedó en su corazón. Hoy vamos a sanar esas cosas que quedan en nuestro corazón.
toda palabra, conjuro, pensamiento, obra perversa que se haya lanzado en contra de nosotros, la iglesia de Jesucristo, el ángel, su pastor y profeta. Aquella persona que haya establecido dudas, palabras, que haya dicho y lanzado a los aires, que haya ofendido la voz de Dios, de su profeta y la mía. Esos perversos, Señor, tendrán un encuentro contigo, o se convierten o se mueren. Amén. Pero entonces, dice que entra una contienda. Y miramos ahí que dice que Saúl derrota a los amonitas. Y entonces miramos, ¿será que este? Pero el que tiene a Dios lo tiene todo. Y dice que la amonita comenzó a atacar al pueblo de Dios. Amén. Y este pueblo se llamaba Jabes de Galaad. Era un pueblo de pronto que meditaba las cosas, un pueblo que no era muy aguerrido. Era un pueblo que trataba las cosas con cuidado, pero estaba amedrentándolo y llenándolo de miedo a ese pueblo de Jabes de Galaad. Y dice que le decía, haz una alianza con nosotros. Hermano, habrá gente que con perversidad va a tratar de que tú vendas tu ministerio. Hay gente que te va a decir, haz alianza conmigo. Hermano, son naas amonitas. Y hoy Jehová le reprenda que toda persona que venga con una doble intención de enceguecer y dañar nuestro ministerio sean cortados de la tierra en el nombre de Jesús. O sean aparte y Dios les ponga trabajo. Amén. ¿Por qué? Porque mira lo que le pidieron ellos al pueblo de Dios y respondieron, con esta condición haz alianza con nosotros. Lloremos con esta condición, o sea, se sentían más arriba que el pueblo de Dios. Amén. Haré alianza con vosotros que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo el de decir, nosotros hermanos, si todo este lado está bendecido, dice que se bendecía todo esto. Y yo estaba pidiendo los derechos para que vieran con el izquierdo. Jarracatabay, Sharrabasaya. Ellos querían dejar ciego al pueblo de Dios, que perdiera su vista. Pero eso es lo que pide el mundo. Cuando alguien no está en el propósito de Dios, viene a tu era, te va a enceguecer. Te va a quitar algo de ti que vas a perder y te va a doler mucho. Por eso dice el Señor, hermano, si es por la causa de Cristo, todo lo que tú pierdas, bendecido, tú eres un bendecido. Pero si es por el mundo, vas a entrar en pérdida muy grande. El mundo no va a venir a ti a darte cosas que no te vaya a quitar cosas después. Es más, te va a quitar todo, porque le quitó la vista. Amén. Quería la vista, la visión de un pueblo de Dios. Por eso cuida tu visión. Yo cuido la mía y la pongo al reino de los cielos, porque Él me la dio. Amén. Entonces los ancianos de Jabes dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros a todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Si no hay nadie que nos defienda, estaban indefensos, estaban acosados, de pronto la nación no estaba totalmente unida, pero que el Señor se dijeron, danos 7 días, amén, y saldremos a ti. Llegando estos mensajeros de Saúl dijeron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Hermano, ¿quién es aquella persona que no llora por un hermano? Que no llora por un proceso de un hermano. Que no es medicina para un hermano, es una amonita. Aquella persona que ataca al pueblo de Dios para enceguecerlo es una amonita. Y tiene un derecho solo a perecer. Amén. Amén, lloraron. Por eso tenemos que aunque yo tengo que orar aún por los que no conozco. Un día oré por las mujeres que estaban en proceso y a la esquina me salió una. Esta semana fue tremendo, un aprendizaje ayer tremendo, hermanos. Amén. Entonces nos damos cuenta que el mundo siempre te va a quitar algo, pero cuando tú encuentras gente que ora por ti, que ayuna por ti, que ora por ti, aunque tú no lo sepas, ellos no sabían, pero el pueblo ya estaba llorando. El pueblo ya estaba alzando su voz, estaba clamando al reino de los cielos. Y aquí Saúl, que venía al campo tras los bueyes, dijo Saúl, siendo príncipe estaba en el campo. Hasta que hubo un momento en que Dios nos manda a hacer la obra. Y esta es la ocasión que Dios aprovechó para callar la boca a los perversos. Amén.
Y dice que Saúl, y al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y se encendió en ira en gran manera. ¿Qué se derramó en Saúl? El Espíritu de Dios. Nadie puede hacer una obra de Dios sin el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, tomando un par de bueyos, los cortó en muchos pedazos y los envió en todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó el temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. La unidad. Iba el gobierno y el sacerdocio. En eso tuvo cuidado. Ahora todo el mundo se siente ungido y quiere salir como alas. ¿Sí? Si Dios no da la orden, yo salgo cuando Dios me dice sana. Yo soy como ese soldado que dice Lucas 7, bajo autoridad de Cristo. Si Él me dice ve, voy. Y si me dice detente, me detengo. Y si me dice anda, ando. Y si me dice ciñete, Él me ciñe. Pero hay que dejar que sea el Espíritu Santo. Iba ceñido del Espíritu Santo. Era un reino preparado por Dios a hacer la obra de Dios, a rescatar a un pueblo. Y entonces, hermano, toda obra que tú hagas capaz por la obra de Dios no va a quedar sin paga. Por eso este año, el 2026, ya darle de sus frutos en las puertas. Lo que pasó con Ruth, testigos en las puertas, pero Ruth fue honrada en las puertas de una ciudad, como la mujer iglesia virtuosa y como la mujer virtuosa. Bushta Malakai, como esa mujer del Cantar, capítulo 7:3. Tus obras siempre Dios las está viendo. Y entonces miramos que todos se comenzaron y se unieron y comenzaron a reunirse y le mandaron un mensaje a la tribu de Galaad, de Jabes de Galaad. Mandar y vinieron, dice: mañana al calentar el sol seréis librados. Mañana al calentar el sol seréis librados. Hermanos, si no hay una palabra de Dios que caiga a tierra, se cumple. Y dice que vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Una buena noticia de unidad. Una buena noticia de un respaldo de Dios. Fueron mensajeros llevando un mensaje de Dios a través de Samuel, su rey y su pueblo. Y dice, y entonces los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos, y así van a cumplir los 7 días. Y como dijo, 7 días tiene reposo. Mañana entonces lo mandaron a decir la razón, para que hagáis con nosotros lo que bien os pareciere. ¿Por qué? Porque ellos consultaron, pidieron ayuda y Dios no los abandonó. Dios no va a su pueblo, no lo abandona. En el desierto no lo abandona. Entonces dice: aconteció que el siguiente día dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de mañana. Salió lo militar. Salió por el cual Dios le había llamado. E hicieron los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Fueron dispersados de tal manera que no quedaron 2 de ellos. Los deshabilitaron. La unidad del otro pueblo, el Señor la rompió. La mesa de maldad fue deshabilitada porque Dios los dispersó. Y entonces dice, el pueblo entonces dijo a Samuel, y dice entonces que no quedaron 2 junto de ellos. Amén. Se cumplió la palabra. Al calentar el día ya no estaban. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y sabes, eso se llama venganza. Resulta que las mesas servidas son esas. Las mesas servidas son esas. La gente piensa que los maten. No, déjalos ahí, Señor, para que vean lo que tú vas a hacer. Esa es la mesa delante de tus angustiadores, tus enemigos. La gente dice: mátalo. Pero él dijo, mira lo que dijo aquí él. Y Saúl dijo: no morirá ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Amén. Cuando tengas una victoria, gózate, que de lo demás se encarga Dios. No vayas a reclamar ni vayas a mofarte ante lo que hay situaciones. Tú, cuando Dios te da una victoria, dale la gloria a quien te da. Eso fue lo que quiso decir. Mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y allí fue ungido entonces
ese día fue ungido ante todo el pueblo y con una victoria en Gilgal, invistieron a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y sacrificaron allí ofrenda de paz delante de Jehová y se alegraron mucho allí Saúl y todo lo de Israel. Después de una gran guerra, hubo una situación que trajo unidad y que mostró porque Dios había escogido a Saúl. Amén. Y que Saúl trajo un tiempo de paz. Cuando caminamos con Dios, toda cosecha traerá paz. Amén. Y viene el discurso de Samuel, y viene el caminar, y viene que Saúl comienza a fallar. Y hablamos que tuvo temor una palabra, por eso hay que sacar semillas de temor, todo pensamiento, todo que la gente dijo, hoy se van a anular. Porque cuando nosotros vayamos a poseer, eso que dijeron los perversos no va a estar. El perdón es grande, pero también hay que sacar de nosotros lo que Dios nos dijo de nosotros. Y el Señor dijo, es que somos pueblo, tesoro bendito, su gran especial tesoro. Y desde ahí nosotros nos afirmamos para poder hacer la obra del Señor. Entonces mira que Saúl desobedece en el capítulo 15, desechado, luego que Samuel es ungido, David viene la desobediencia, está el ungimiento de rey David que Dios había preparado para ese tiempo. Dios todo sabe que tú y yo podemos fallar. Pero Dios en Cristo Jesús hoy, en este tiempo, yo tengo una puerta de arrepentimiento. Pero Saúl no dio para dejar transformarse el corazón. Nunca se dio lo que Dios dijo de él. Y es un tiempo de ver lo que Dios dijo de nosotros. Amén. No importa lo que el mundo grite, vocifere, pero es que como dijo el Señor a Isaías, a Zacarías, a Sedequías, déjame correrlo porque no está. Le dijo, está vociferando, allá lo van, déjalo que mañana le mando el ángel y le mato el ejército, pero va a morir en su propia casa, de donde es el altar, de donde salió la ofensa. Ahí van a matar sus propias palabras, sus propios hijos. Y eso te está hablando de, creo que está en Isaías capítulo 37. Amén. Cuando Dios libra a Judá de Sennacherib, de los asirios. Entonces, toda palabra que fue lanzada contra el pueblo de Dios, de una nación, ahí mismo Dios lo hará que sus mismos pensamientos los maten. ¿Por qué? Porque el pueblo lo que hizo fue adorar y creerle a Dios y poner la palabra de Dios en el cielo. La levantaron. Por eso, de pronto lo que pudo hacer Saúl fue no apartarse de lo que decía el pueblo. A veces el pueblo va a hablar, pero cuando Dios llama, nosotros no servimos al pueblo. Nosotros servimos a Dios, agradamos a Dios, y lo demás baja como la barba de Aarón. Tiene que estar en la unidad. Y lo que no está en la unidad, pues tiene que salir, porque el aceite de un ungido ministra a una nación, a una casa, a las naciones, a todo el mundo, conforme el propósito que fuimos llamados en Cristo Jesús. Entonces vamos mirando que su misma carácter dice que Él lo dejó ahí. Y por eso me gusta que el Señor, lo que está escondido en mí, hoy búscalo e inyéctale aceite fresco, Señor, para que eso santifique todo lo que hay en mí. Amén. Y miramos que Saúl comienza a hacer lo que Dios aborrecía, a visitar a divinos. Y cuando Samuel le dice en el capítulo 28 a Saúl, es rápido porque la enseñanza sobre la tribu de Jabes de Galaad, que se fue eso, hizo una invocación, dice Señor que eso está prohibido de invocar. Solamente estamos llamados a decir, oh Señor Jesús, invocar el nombre santo de Cristo. Amén. Y fue a una divina, porque Dios no le hablaba. Pero ¿sabes qué? Cuando tú no dejas que tu corazón sea transformado, Dios no te puede contestar y tú te vas a escuchar voces del mundo y te puede hablar otra voz que no es la de Dios. Te puede engañar para que mueras. Amén. Y entonces le responde, como desobedeció a Dios, fue una divina, hizo todo lo que... Después que había limpiado la nación, él fue a ella. Ella no vino a él fue allá porque Dios no le hablaba. ¿Qué le costaba a él humillarse, así fuese a morir, porque ya él iba a perecer, porque ya el tiempo de Dios venía? Pero qué bonito es saber que podía arrepentirse, así Dios se lo llevara ese día.
Amén. Pero no lo hizo, se fue donde una divina, hizo todo lo que Dios le prohibió. Ella no fue a él fue a ellos. Por eso el Señor dice, que ellos vengan a ti, o sea, se transformen, pero tú no vayas a ellos. Amén. Y entonces mirando aquí, que el Señor comienza y le dice, hasta hoy llegaste, porque copó la copa de Dios, de la ira de Dios. Y entonces Samuel, el versículo 17, estamos en 1 Samuel 28, versículo 17. No, comencemos en 16. Y dice Samuel, dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Jehová se aparta de ti y es tu enemigo? Cuando uno se aparta del Señor es enemigo de Dios. Porque no está en la cobertura de Dios, no está en la cobertura de Dios donde estamos. Pues dice que si no edifica, desparrama. Y si está desparramando, es enemigo de Dios. Entonces dice aquí, Jehová te ha dicho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David, le dijo. O sea, que a tu compañero David, al que te puse al lado. Yo te puse a alguien bueno al lado. Yo te puse un compañero que pudiste haber cuidado. Un compañero que creyó en ti, pero tú no cumpliste ninguna de las promesas que le diste a él. Él fue fiel contigo todo el tiempo. Él no te tocó porque eras un ungido mío. Él te amó, pero tú lo odiabas. Porque no eras capaz de llegar a tener una relación conmigo. Todo el tiempo fue de relación. Por eso estoy hablando, este tema tiene relación con eso que estamos leyendo. Amén. 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 Y como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de ira contra Amalec, por eso Jehová te ha dicho esto hoy. Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y te entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Hoy, él no dijo ni ayer, él le dijo, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, o sea, muertos. Él y sus hijos, y entre ellos Jonathan. Amén. Y dice entonces, Jehová entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Una batalla perdida. ¿Por qué? Por la falta de búsqueda. Y dice entonces Saúl cayó en tierra. ¡Cuán grande era! Es un hombre que mostró siempre miedo. Si fuimos a mirar, 17, miedo. O sea, y miramos que siempre era atacado. Pero una cosa es que seas preparado y alguien te ataque, pero que tú no calles. Pero que te ataquen y tú calles la voz de Dios, eso sí es. Tenemos que leer la palabra, por eso el Señor dice, predica el Evangelio. Eso es lo mismo que Dios lo llamó, está ungido y ni siquiera es capaz de dar una palabra a nadie. Eso es tremendo. Entonces dice aquí, entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, se desmayó. Entonces estamos hablando que el ministerio en Saúl no creció porque no tuvo relación con Dios. O sea, desde todo el tiempo estuvo desobedeciendo como el pueblo de los 40 años, que desobedecía. Porque le costaba entrar a una relación, creer. Y por eso la fe vence el temor. En el nombre de Jesús creemos que estamos bajo tu obra poderosa, Señor. Palabras que decían del oprobio, ay, que Saúl vestió a 1000 y David a sus 10,000. Eso afectaba, ¿sabe por qué? Porque él no perfeccionó su fe, y eso es para todos nosotros. Dios no busca perfección, Dios busca relación con Dios, amistad. Dios no lo llama por grande o pequeño, eras grande. Pero mira, David era pequeño, ¿estás viendo? Dios muestra que el pensamiento del hombre es diferente, pero Dios busca corazones dispuestos. Dios quita la grandeza del hombre para que disminuyamos y veamos su grandeza. Amén. Y miramos entonces que eso se cumple. Amén. Y eso se cumple cuando comienza a partir del libro de Samuel, en el capítulo 30,
la muerte de Saúl. Yo te dejo, estoy hablando realmente de la desobediencia, del no confiar. Él habla de tu compañero David. ¿Tú qué has hecho con tu compañero? ¿Tú qué has hecho? ¿Has sido fiel con el compañero tuyo? ¿Tú cómo has sido con tu compañero? Si tú hoy no has cambiado, no has edificado y has desparramado lo del reino de Dios, yo te invito a ese arrepentimiento. Porque ciertamente viene un tiempo donde lo que no va con Dios perece. Amén. Perecerá. Como el propuesto de Dios. Y vemos que en esa guerra se cumple el capítulo de versículo del 1 en adelante, del capítulo de Saúl, de Samuel, 1 Samuel, y vemos que en el versículo, capítulo 31, habla de eso, de la muerte de Saúl. Saúl muere como sucio, como dijo Samuel, pero ahí había alguien. Por eso estoy hablando de las obras. Hay personas que por haber hecho una obra de Dios, por haber salvado un pueblo y haberle restaurado la dignidad, Dios también se va a acordar de ellos. La tribu de Jabes de Galad, todo había perecido todo Israel, pero esos que tenían miedo, los Jabes de Galad, pero prudenticos, temerosos de Dios, que consultaban las cosas, que el enemigo amedrantó y le dijo, te voy a quitar todo, y si no quieres que te quite, quítatelo. O sea, dame la visión. Ellos no aceptaron que su visión fuera, y la visión que Dios me dio a mí en la iglesia de Jesucristo. Todos aquellos que me han pedido la vista, la visión de Dios, han quedado en el camino. Pero yo sé quién ha sido mi respaldo. Aquí he estado el Espíritu Santo, el regalo de Cristo, para que a través de su revelación, con sus tesoros escondidos, Él ha abierto puertas. Y lo que te puedo decir, como dijo el profeta, él decía, no estamos solos. No estamos solos. Amén. Entonces dice que le hicieron de todo a Saúl. Dice que a Saúl le cortaron la cabeza. Y despojaron de todas sus armas y le enviaron por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Cuando tú te vas al mundo, tú entregas tus armas, tu casa, tu familia. ¿Qué hizo Saúl eso? Donde él, las cosas que él no venció, lo despojó. Por eso tú y yo peleamos generaciones. Ahí dice que murió él y su casa, pero por una amistad con David, que era un hombre fiel. Dios se acuerda de una amistad. En el caso de Jonathan, él aseguró su descendencia. En el capítulo 2 Samuel lo podemos ver, pero no estoy entrando esa parte. Estoy hablándote de esta tribu, de Jabes de Galad. Y dice que más todo lo que hicieron. Mira, hermanos, ellos le llevaron a sus dioses, a Astarte, a Astarot, y colgaron el cuerpo en Bet-San. Las armas se las dieron de Saúl, allá estaban, burlándose del pueblo de Dios. Por eso, cuando tú no eres parte de un pueblo de Dios, tú vas a entregar todos tus recursos, armas, todo lo que Dios dispuso, tu visión, tu diseño, al mundo. El mundo lo lleva para allá, pero tú has perdido la vida. Has perdido tus generaciones, porque lo nuestro se trata de familia, de generaciones, de descendencia. Amén. Yo esta mañana estaba leyendo y me llamó la atención, no por esta parte, sino te voy a llevar donde me llevó Dios. Porque Dios conoce el corazón. Y dice que la única tribu que se levantó a ir allá, a rescatar ese cuerpo, fue la tribu de Jabes de Galad. No te equivoques con los pequeños. Y dice que más oyendo Jabes de Galad esto, los filisteos, lo que le hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes lo quemaron allí. No lo confundas con Jabes de Crónicas 4. Y dice, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Eran gente de 7 días. Eran hombres de 24/7. Si te damos cuenta, era un pueblo que oraba 7 días, consultaba 7 días. O sea, estaban allí. Eran gente de revelación, eran hombres de dirección. 7 días para decir lo que iban a hacer, si entraban en alianza o no. O 7 días para ayunar por el pueblo, por la pérdida.
y saber que ya venía un nuevo tiempo. Yo no sabía. Hay cosas y gente que están sentadas en un puesto que tú y yo pensamos que tiene que estar en las 4 alturas o tener un cargo. Y ayer conocí a uno que puede ser una vez. Una mujer que se había madurado a través del proceso y de una mamá cristiana, pero ella no era cristiana. Ella se había alejado y pensaba, pero porque se había alejado había mostrado un carácter de cristiano. Tenía Josué 1:10 aquí, dije, procesaba. Y dejé que el Espíritu Santo lo hiciera hasta que mi hija abrió la boca. Yo dije, aquí yo voy a dejar que se arregle todo este negocio. Y entonces ella comenzó a hablar. Y a través de ella me di cuenta, cuando una joven se le acerca y le da un producto, y yo veo un manto entre ella y la joven, y mi boca dice, es familia tuya, y dice, sí, es mi hija, esa empresaria, esa mujer de empresa, esa mujer que está ahí, tenía un manto sin darse cuenta, y no conocía la Biblia. No conocía la palabra, y su mamá cristiana evangélica, y me di cuenta que viene de parte profética por las palabras que ella me decía. Y entendí, hoy voy a hacer un estudio a toda la conversación ahorita, porque eso habla de madurez. Y Dios le dijo, tu mamá es cristiana, y yo sí. Y tu mamá hizo un pacto con Dios, sí. Y dijo esto, yo en mi casa serviremos a Dios, me dijo, sí. Y yo dije, ahora, ¿vas a recibir al Señor? Porque ahora te toca a ti con las rodillas. Porque entraste en el ministerio al llamado del reino de los cielos. Me dijo, sí. Una mujer bien estructurada, hermosa, limpia, sana, santificada. Y era que ella no portaba la Biblia como la palabra, ella portaba la integridad y la lealtad en su corazón. Y Dios está buscando gente así, como esta gente de Javes de la Gracia. Amén. Y entonces miramos que dice que eran hombres valientes. Amén. Caminaron toda la noche para rescatar a uno. Aunque estaba muerto, lo sacaron de muerte. Y así es Dios con su iglesia. Dios quiere que tú y yo seamos esa iglesia. Que esa iglesia se levante y rescatar a aquellos que están en las cisternas como Pablo en la cárcel. Que adoraron y cantaron, pero rescataron. Hay Sharrakataba y Sharabasaya. Amén. Y entonces miramos aquí, que Dios me ayude para terminar ya. A donde te quiero llevar es que tomaron sus cuerpos. Hicieron duelo. Quien no se duele de un hermano. Yo le dije a ella, yo lo único que hago es caminar en el mundo detectar el hijo de una guerrera o mostrarme uno que Dios va a usar y hacerle el llamado. No quiere decir eso. Dios camina por 1, por 10, pero tú estás asignada por el voto de tu madre. Y ella entendió y dijo, venme aquí, sí, y recibió al Señor. Amén. Y me dijo, tengo miedo de recibir ese cargo que me van a dar. Se ve que era excelente por la gracia, por todo. Me enseñó cosas de que Dios me estaba hablando sobre las estructuras desde la empresa, todo eso. Mientras ella hablaba y mientras el Espíritu Santo iba haciendo antes la obra. Y dije, no temas lo que Dios te va a dar, porque es muy grande. Si has podido, has pasado por todo esto, lo que viene, tú vas a poder sostener esa bendición. Dios está buscando gente que pueda sostener una visión. Dios está buscando David que pueda sostener esa visión, pero que están sujetos con corazón íntegro. Amén. Y dice que ayunaron. Ayunaron para pelear, para a ver qué hacían, consultar, y ayunaron por los otros. Ellos fueron lo que hicieron, pero eso no queda oculto, nada. Esa madre que oró por esa hija, ¿cuánta gente no se ayudó? Y Dios se acordó. No hay nada, ninguna obra de tus manos que tú hagas como iglesia del Señor que el cielo no vea, que esté apuntado en el libro del reino de los cielos. Que el Señor no sepa que un día tú, tu familia y tu descendencia, Dios la traerá a la casa completa. Ese cuerpo no quedó por los filisteos, no pertenecía a esa tierra ya. Él era de Israel. Y aunque él no lo supo, una cosa, cuando tú haces una obra como hizo Saúl por ellos no olvidaron. Hay gente desagradecida, pero la gente íntegra no es desagradecida. Se acordaron
Y no lo fueron porque fueran a pagar, era que ya eran valientes. Amén. Y Dios no se olvidó de su recompensa. Estuvieron con Saúl, pero también estuvieron con David. En Samuel 2, capítulo 2, dice lo siguiente, que cuando David subió con sus dos mujeres, que dice Ahinoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, él fue llamado. Yo le digo, vete a Hebrón. Y él fue a Hebrón con su casa, con lo que tenía. El que era el rey, pero sin corona, ya iba Dios a colocarle la corona, porque había muerto un tiempo. Israel no era todavía nación, pero Dios aquí, como nación, era nación por él, pero era una nación merentada. Saúl fue la preparación, un tiempo que pasó, pero lo que Dios iba a establecer era con el rey David, porque de ahí venía. Saúl no fue establecido por Dios, fue escogido por Dios, pero el rey David fue escogido por Dios. Sin embargo, lo que tú hagas para Dios no va a quedar en oculto y Dios te va a honrar cuando menos lo esperes. Ellos no fueron a rescatar el cuerpo de Saúl porque es que el día que ellos necesitaron, ellos también fueron ayudados, y ellos eran los que estaban más cerca, y ellos fueron los que cogieron y fueron, y con su valentía pudieron sacar, porque ellos eran hombres de revelación. Amén. Y miramos aquí que cuando vinieron los de la tribu de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. En Hebrón estaba la tribu de Judá. El lugar de la amistad. Hebrón es el lugar de la amistad con Dios. Para allá lo mandó Dios, Racatabai, para comenzar a organizar lo que iba a hacer Dios. Y ahí fue ungido por su tribu, por su casa. Y dice que dieron aviso a Dios diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron. Luego fue instalado en Hebrón. No hablaron de los reyes ni de esto acá, no. Hablaron de ellos. Hablaron de los de Jabes de Galaad. Dios sabe el tiempo y el momento, porque Dios sabe quiénes son los hijos. Ellos enteraron a Saúl. Ellos saben honrar. Y saben una cosa, fieles, porque él era el rey. ¿Y sabes qué? Aquella persona que no se alegra del mal ajeno, pero que sabe honrar, aunque no fue el rey que ellos querían, pero era de su casa. Amén. Y dice que, y dieron a David aviso diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Versículo 4. 5. Entonces envió David mensajeros a los Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esa misericordia con vuestro Dios, con Saúl, dándole sepultura. Hermano, tuvieron misericordia. Un corazón misericordioso. Una enseñanza para el rey David. Los bendijo el rey ungido de Dios. Fue la primera tribu que ungió con la bendición el rey David, porque mostraron misericordia. Ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os haré por esto que habéis hecho. Por eso yo te digo que todo el camino como Ruth, como de mí, Dios conoce tu historia y tu presente y tu futuro. Dios conoce nuestras acciones. Dios las conoce. No trates de que el hombre las vea. Amén. Pero le dijo, son valientes, pero le dijo, como le dice el Señor, a todo cuando entre un nuevo tiempo. Como le dijo también a la joven, tú te tatuaste algo, y es que vas a hablar de prosperidad para el que obedece. Este libro de Josué, está en la Biblia, sí, con tarea. Yo lo único que hago a la gente es mandar a leer Biblia. Yo no le prometo ni oro palabras, yo le digo de Biblia. Ahí está todo lo que él quiere. Los Jabes de Galaad, ¿qué hacían? Meditaban, leían palabras, ¿verdad? Meditaban. Quien no tiene una relación con Dios quiere todo rápido. Amén. Pero dice, esfuércese pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muertos aún vuestro Señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Le dijo, ahora yo soy su rey. Los bendijo, vio sus proezas, los fue reconocido, los honró por las obras que habían hecho, pero también les dijo, esfuércense y sean valientes.
Se lo dijo a ellos y se lo dijo a toda la nación, porque vamos para Jerusalén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Jabes de Galaad, una tribu conforme el corazón de Dios. De pronto no perfectos, pero aquí fueron bendecidos por Dios. Toda la obra que tú hagas para el Señor, no importó, ellos nos cambiaron por el tiempo de su aflicción. Ellos no fueron y se fueron, sí, vamos a hablar aquí entre nosotros. Ellos sabían que ellos eran unidad, que era una nación unida, porque Dios es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ellos acudieron a la unidad nacional y Dios levantó uno. Pero aunque haya fallado uno, ellos no fallaron. Mostraron lealtad e integridad. Y eso es lo que Dios está buscando en el corazón de las personas. De eso se trató todo esto. Una ofrenda agradable a Dios. Que saben que todo le pertenece a Dios. Y que saben que como Jesús vino desnudo, Jesús así se fue. Job lo dijo, desnudo estamos ante la presencia del Señor. Así que nada hay oculto en nuestro corazón. Creemos, Señor, yo soy bueno, puedes tener altar y decir, yo soy bueno. No, yo esta mañana dice, me quebranté. ¿Por qué? Porque le dije, Señor, lo que esté más oculto en mí, sácalo y échalo, bombero. Y reconocí que sin Dios no soy nada. Hermano, yo vi por el camino de mi niñez donde Dios me ha traído y lloré y dije, Señor, tú me has sostenido con tu diestra extendida y me sacaste a lugares espaciosos. Eso será agradecido, porque estamos de pie y hoy estoy aquí predicando su palabra. Hoy yo te invito a eso, que es un tiempo de meditar, son las 1:35, hasta aquí me ayudó el Señor. Que no te mires los procesos. Jabes de Galaad no miró, tenía un proceso grande, le estaban a quitar la visión. Pero hoy yo creo en esa visión que le dio esta casa, y que aunque hubieron muchos amonitas que trataban pidiéndome la vista, la visión, que la vendiera, hoy esta visión tiene dueño. Y que no se puede vender lo que Dios nos da. Cada uno le van a preguntar, muéstrame tu mantus. ¿Y dónde está la visión? No, la tienen los amonitas. No, Señor. Yo digo, no. Nosotros somos de casa de santidad. Nosotros somos de los que oramos y consultamos a Dios. Así que hoy Dios te bendiga y te guarde, que guardes tu llamado, que le preguntes al Señor por qué el Señor te trajo, con qué misión, y que hoy comiences a tener esa comunión con Dios y vayas al secreto, porque hay tesoros muy guardados que Dios tiene para ti y para mí. Bendecido día, bendecido domingo, y que hoy en esa búsqueda no pensemos que estamos mal, sino qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y entonces, como dijo Saulo, ¿qué quieres que haga, Señor? Qué bueno fue haber sido humillado para encontrarnos con el Señor. Que Dios te bendiga y te guarde, y que la presencia del Señor sea tu bendición, que esta semana, este tiempo, este año, que todo lo que el Señor ha visto de ti haya sido agradable. Y aunque Él conoce nuestras imperfecciones, primó Él en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Iglesia Jesucristo el Ancla, un diseño del corazón de Dios, para las naciones. Que Dios te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu paz. Dios les bendiga. Bendiciones. Nos cuida siempre. Así que hoy habla con Dios, porque Dios está buscando gente íntegra, gente leal y gente que entienda el propósito de Dios. Que Dios les bendiga. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. No sube el texto, pero vamos a dar gracias al Señor por este momento. Señor, te damos gracias, Padre. Hoy despedimos esta oración, Señor, en tu presencia. Bendecimos este tiempo de tu amor, Señor. Y te damos gracias, Señor, dándote la gloria a ti, Señor. No fue el desierto. En el desierto, Señor, mostraste lo que había en nuestro corazón. Y nos refinaste como el oro, como la plata. Sacaste un diamante para que fuéramos como joyas adornadas en tu presencia. Que Dios te bendiga y que este sea un tiempo de verdad. Bendiciones.